Nos alegra saludarles. Nuevamente estamos aquí para compartir acerca de la palabra de nuestro Dios. Lo que Él desea para nosotros. Como un padre amante hacia sus hijos. En esta ocasión vamos a compartir acerca de la importancia de la salvación personal. La importancia de la comunión entre la familia de Dios. En el tema anterior nosotros estudiábamos acerca del ideal que Dios tiene para con su pueblo, para con sus hijos. Que seamos sin pecado, que el pecado no nos gobierne, que el pecado no nos domine, que vayamos en ese crecimiento espiritual, en esa madurez espiritual. Estudiábamos acerca de que el apóstol Juan nos dice que no estamos libres del pecado, pero nosotros ya no nos gozamos en el pecado. Pero si por alguna razón fallamos y pecamos, la palabra del Señor dice que tenemos un abogado, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos toda la ayuda y la asistencia, el poder y la bendición del Santo Espíritu que nos permite avanzar siempre hacia adelante, hacia el crecimiento espiritual, hacia la madurez espiritual. En esta ocasión vamos a estudiar un tema sumamente valioso, importante. Lo encontramos en el libro de Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 3. La palabra del Señor dice allí: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas palabras son significativas. El apóstol Juan, testigo ocular, presencial del ministerio y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, dice que nos va a comunicar, nos va a anunciar lo que Él vio y lo que Él oyó. Y qué mejor escuchar el plan de salvación expresado y traído por nuestro Señor Jesucristo de los labios de alguien que pudo escucharlo y verlo. El apóstol San Juan fue uno de los discípulos cercanos de nuestro Señor Jesucristo. Y él nos dice que su anuncio, su mensaje es para que nosotros tengamos comunión. En primer lugar, comunión con nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre eterno, y comunión con los creyentes, aquellos que han aceptado también el Evangelio, aquellos que han venido a formar parte de la familia de Dios. Por eso dice el versículo: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. En primer lugar, comunión entre la congregación, entre la familia espiritual que Dios tiene en esta tierra, sus hijos. Pero también dice que nuestra comunión, o esa comunión, es verdadera con el Padre y también con su Hijo Jesucristo. Alguien mencionó que Dios no tiene nietos, solamente hijos. Por lo tanto, la experiencia cristiana no es algo que uno pueda heredar hacia otro. Es importante tomar la determinación, la decisión en nuestros corazones de entregarnos personalmente e individualmente a nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede hacerlo por nosotros. Es un asunto personal. Así como nadie puede estornudar por nosotros, tenemos que hacerlo en forma personal con nuestro Salvador. Tenemos que hacer la decisión, la determinación nosotros mismos, y tiene que ser una entrega completa a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Queridos amigos, en este sentido, el ser un cristiano es una experiencia personal y solitaria. No es algo que alguien pueda darme, que alguien sea cristiano por mí. Yo tengo que ser un cristiano. No es algo que alguien es hijo de Dios por mí. Yo tengo que ser el hijo de Dios. Es un crecimiento, es una relación
personal que nosotros tenemos con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo y con el Santo Espíritu. Aquí, queridos amigos y hermanos, el apóstol Juan en el versículo 3 añade otra dimensión de lo que significa ser un cristiano. Ya él ha mencionado que una de las cosas que nos identifica como cristianos es que somos hijos de Dios, que nos hemos apartado del mundo, del pecado y venimos a estar en comunión con nuestro Dios. Pero aquí dice el apóstol Juan que nosotros decidimos aceptar su testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan experimentó en carne viva esa relación con nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que Él quiere que nosotros experimentemos también. En primer lugar, comunión con nuestro Dios y comunión con la iglesia, compañerismo con la familia de Dios que tiene en esta tierra. En otras palabras, la proclamación del plan de salvación edifica a la comunidad de creyentes. Aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y como Señor y como dador de la vida significa ser añadido a la familia que Dios tiene en esta tierra. Aquí el apóstol Juan, en Primera de San Juan, el versículo 3, del capítulo 1, versículo 3, nos presenta cuáles son estas dimensiones de esa comunión que nosotros debemos de experimentar. Dice la palabra de Dios, repito el versículo: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y también comunión verdadera con nuestro Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Me gusta la palabra comunión. La palabra comunión significa afinidad, trato en confianza, similitud o parecidos. Esa comunión nos identifica con la familia de Dios en esta tierra, con otros cristianos, con algo similar. Vivimos la vida cristiana en forma similar, semejante, no igual, pero alabamos, glorificamos, nos hemos entregado a un solo Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Casi nuestra experiencia puede ser igual porque pertenecemos a una sola familia. Vivimos en comunión. Pero también esta comunión es con el Padre Celestial y con nuestro Señor Jesucristo. Es una afinidad con nuestro Dios y Padre, con una familiaridad con nuestro Salvador, con nuestro Señor Jesucristo. Es una similitud. Recibimos el pensamiento y el anhelo de nuestro Dios, así como Dios nos ama, nosotros también amamos a nuestro Dios y también amamos a nuestros semejantes, como ya hemos estudiado en un estudio anterior. Esa comunidad o familiaridad le da poder a nuestro testimonio de que nosotros somos hijos de Dios, porque cultivamos una saludable relación, una relación espiritual entre los hermanos. Un compañerismo, una relación especial de hermano a hermano, de familia a familia, mejor que la familia natural. La familia espiritual recobra un significado valioso porque no solamente somos hijos de Dios en esta tierra, sino que también seremos hijos de Dios por toda la eternidad allá en las mansiones celestiales y en la tierra nueva. Nuestro Señor Jesucristo estableció esta comunidad cristiana, esta familia espiritual, o su iglesia, como podríamos llamarle. En el libro de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, la palabra de Dios dice: Jesús, hablando con los discípulos y en forma directa con Pedro, dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, o roca pequeña como la arena del mar. Y sobre esta roca, hablando de sí mismo Jesús, esta roca, este peñasco, esta montaña gigantesca, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Los poderes terrenales y espirituales de esta tierra no pueden prevalecer contra esta comunidad espiritual, porque está fundamentada en la roca de los siglos, que es nuestro Señor Jesucristo. Es una familia espiritual que tiene poder, no poder por sí mismo, sino el poder que Dios le otorga para ir hacia adelante en este mundo turbulento que nos toca vivir. Pero también la palabra del Señor nos dice que nuestro Señor Jesucristo se preocupa por esta comunidad. Tiene un interés personal y especial nuestro Señor Jesucristo hacia esta comunidad. Dice la palabra del Señor en el libro de San Juan, en el capítulo 10, versículo 14 al 16, lo siguiente: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. La palabra del Señor dice que Jesús está dispuesto a defender con todo el poder y con toda su autoridad a esta comunidad espiritual, a esta familia terrenal. Jesús nos habla, Jesús habla en forma de propiedad. Nos presenta aquí que las ovejas que conocen su voz son de Él. Las mías me conocen, dice, somos de Él, somos ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Somos una iglesia, una comunidad, una familia espiritual que le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice la palabra del Señor. Por lo tanto, oiremos su voz y habrá un rebaño, una iglesia, una comunidad que va en camino hacia la mansión celestial. Pero también tenemos un solo pastor. Seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta comunidad espiritual que es la iglesia va junto con nuestro Señor Jesucristo. Vamos siguiendo a nuestro Salvador. Por eso sabemos que el Señor tiene cuidado de nosotros en todo momento y en todo lugar, cualquiera sean nuestras situaciones, nuestras circunstancias. Él está allí para defendernos. Con amor eterno te he amado, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, queridos amigos, la proclamación de Jesús y del Evangelio lleva a las personas a la comunión. No solamente con el Padre, no solamente con el Hijo, no solamente con el Espíritu Santo, sino también con otros creyentes que han aceptado el Evangelio. En el mundo entero hay millones de personas que tienen esta misma esperanza y este mismo anhelo de un día encontrarse con el Señor Jesucristo, para estar con Él para siempre, por toda la eternidad. No solo hay una conexión invisible, porque tenemos una conexión invisible. No podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios Padre, ni al Santo Espíritu. No lo vemos, pero sabemos que están a favor de nosotros. Es una conexión que no podemos verla, pero existe. Sin embargo, hay una conexión visible que es real entre los creyentes. Podemos vernos entre los hermanos, entre los que profesamos la misma fe, la misma esperanza, la misma confianza, la misma fe en nuestro Dios. Podemos vernos como seres humanos, como familia. Aunque no podemos ver a nuestro Padre, sabemos que Él está con nosotros. Esta familiaridad, en su forma ideal, como Dios quiere que exista, aparece en el Nuevo Testamento en aquellos tiempos cuando comenzó la iglesia. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 42 al 47, nos dice cuál es el ideal de nuestro Dios para esta iglesia, para esta familia espiritual que tiene en esta tierra. Dice la palabra del Señor que en aquel tiempo esa iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, tenían una
una conexión visible, real, una relación profunda. Estaban juntos, participaban de la doctrina, de la predicación, de la palabra del Señor, de las oraciones, del partimiento del pan, de los alimentos. Pero más, había más también. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Había una unidad, había un respeto entre ellos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, dando gracias a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso nos presenta una unidad casi perfecta de esa familia en los inicios de la historia de la iglesia. Hoy en día nosotros podemos tomar ejemplos de esa comunidad original para vivir en comunión con nuestros hermanos en un respeto, en una relación, en un apoyo, en un reforzamiento de la fe y de la convicción de la doctrina, pero también en oración los unos con los otros. Por lo tanto, mis amados, nuestro pasaje de Primera de San Juan capítulo 1 termina con el versículo 4. Y es sumamente maravilloso cómo termina este versículo 4. Dice la palabra del Señor allí, Primera de San Juan capítulo 1 versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Lo que el apóstol Juan está compartiendo, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, la comunión con ellos, la iglesia, y la comunión con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, permitirá que el gozo en nuestros corazones sea completo. Ya no viviendo con temor, con miedo, con inseguridad, con sentimiento de culpa, tristes, apesadumbrados. No, ahora el cristianismo se vive con esa alegría, con ese entusiasmo, con esa jovialidad, porque somos hijos del Dios Todopoderoso y queremos compartir ese gozo con aquellos que contagian a otros, para que también otros vengan a formar parte del pueblo de Dios. Queridos amigos y hermanos, el propósito de Juan no es solamente que la gente goce de la comunión con Dios y con los creyentes, sino que también el gozo sea completo en nuestra existencia. Me llama la atención estos versículos, y este versículo 4. Es posible que Juan esté enfocando los versículos anteriores en este versículo 4, que el gozo sea cumplido por lo que él ya ha mencionado, la comunión con la iglesia y la comunión con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero es posible, mis amados, que este versículo 4 esté viendo hacia el futuro. ¿Cuándo? Cuando nuestro gozo sea completo, estando ya morando en las mansiones celestiales. Cuando ya dejemos este mundo lleno de pecado y de maldad, cuando podamos ir a morar a las mansiones celestiales, ya nuestro gozo será completo. Ya no habrá más influencia del pecado, ya no habrá más influencia del mal, ya no estaremos más sujetos ni tendencia hacia el pecado. Estaremos en un mundo perfecto, viviendo vidas perfectas. Como dice la palabra del Señor, seremos semejantes a Él, a Jesús, porque le veremos tal como es Él. Jesús es la vida eterna. Jesús apareció para traernos ese regalo de parte de nuestro Dios. Nosotros, mis amados, podemos tener esa confianza y esa seguridad. Es posible que el apóstol San Juan también esté viendo hacia el resto de
de la primera carta de San Juan. O sea, lo que va a seguir mencionando. Y cómo ese gozo llega a ser completo con toda la noticia y la información que nos va a comunicar en lo que sigue de la palabra del Señor. ¿Qué privilegio tenemos nosotros? Que podemos ser testigos de ese evento glorioso. La venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. La futura aparición de nuestro Salvador. Ya la comunión no va a ser invisible. Ya la comunión con Él, con nuestro Padre, con el Santo Espíritu, será visible. Queridos amigos, ¿cuál ha sido tu experiencia con respecto a la comunión cristiana? ¿Cómo te has proyectado hacia esa familia espiritual? ¿Cómo puedes contribuir para la alegría y el gozo completo en la vida de otros que todavía no conocen al Señor Jesucristo? ¿Cómo esa comunión entre la familia de Dios puede hacer que otros se contagien y deseen venir a formar parte de esta familia de Dios? Es nuestro privilegio ser parte de aquellos que comparten el Evangelio, reconociendo que la salvación es individual, pero es una salvación que podemos compartir con otros. Podemos llevar las buenas nuevas a otros. Y eso de alguna forma nos une también en esta gran proclamación como una sola familia. Que el Señor nos ayude. Que tengamos ese anhelo, que compartamos la verdad, que vivamos la vida cristiana y que seamos verdaderos hijos de Dios mientras estamos en esta tierra. Permíteme orar por ti en esta ocasión. Padre querido, gracias por la gran noticia del apóstol Juan, por el anuncio, lo que él vio, lo que él escuchó, a Jesucristo anunciando las buenas nuevas de salvación, el gozo de la salvación, que somos aceptados por usted, pero también la invitación a pertenecer a esa comunidad de hombres y mujeres, de jóvenes, que en el mundo entero han dejado el mundo lleno de pecado y de maldad y se han unido a esta familia espiritual. Pero que esta comunión no solamente es entre nosotros como creyentes, sino que también es una comunión con usted, querido Padre, con Jesús, nuestro Salvador, y con el Santo Espíritu. Y que si bien es cierto, hoy en día es una comunión invisible porque no nos podemos ver cara a cara, llegará el momento en que será una comunión visible, porque nos veremos cara a cara y seremos semejantes a nuestro Salvador, el Señor Jesús. Que el Señor nos ayude a todos, que su bendición nos acompañe. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén, Señor, y amén.